Buenas noches, los recibimos en una nueva emisión de Usted Decide. En el programa de esta noche vamos a conversar con un dirigente nacional con el que desarrollaremos distintos temas de la plataforma política que está sustentando su partido. En el próximo bloque recibimos a Néstor Pitrola. Recibimos hoy en nuestro programa a Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. Le damos las gracias por esta nota. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto estar contigo. Saludos a todos, el agradecimiento es mío. No, por favor. Bueno, hicieron una excelente elección a través de todo el país. Creo que es la mejor elección en mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que ese es un rasgo central. El tema de que fue una gran elección a escala nacional. Más de 900.000 votos, desde Salta hasta Santa Cruz, guarismos extraordinarios. En Salta superamos el 11% y con 3 puntos más vamos a estar disputando un diputado nacional también por Salta, ¿no? Qué bueno. Luego tercera fuerza en Mendoza, con el 8%, le ganamos a los demócratas, al ex gobernador Iglesias, y eso hasta Santa Cruz. En las provincias patagónicas hubo un voto muy importante donde hay un repudio a este nuevo acuerdo petrolero YPF-Chevron, y ha sido un eje del Frente de Izquierda, de manera que yo creo que este voto nacional refleja que hemos transmitido una salida de conjunto, no meramente alguna reivindicación u otra. Hemos planteado las principales demandas populares, pero hemos, creo, ofrecido una salida de conjunto y nos hemos colocado como una oposición por izquierda al kirchnerismo, muy distinguida, muy diferenciada del resto de la oposición. Bueno, yo le comentaba en una de las últimas oportunidades que estuvo Pablo De Marco, candidato a primer concejal acá en Mercedes, que en el próximo bloque nos va a estar acompañando, que me había llamado la atención el hecho de que habíamos hablado por teléfono un par de meses antes de las elecciones y usted me había hecho todo un cuadro de situación de lo que venía, un cuadro bastante preocupante, y pasó realmente, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo se ve en este momento el futuro? Porque han habido últimamente grandes cimbronazos dentro de nuestra sociedad. Yo creo que una de las diferenciales del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, con la gran actuación de estos años de Jorge Altamira, ha sido colocar un diagnóstico correcto. Los presuntos utópicos, que seríamos los socialistas, porque luchamos por ideales, tenemos convicciones y estamos coherentes en nuestra línea, una izquierda autónoma, sin embargo no hemos sido nada utópicos, hemos tenido los pies sobre la tierra. Dijimos, las contradicciones que ha acumulado el gobierno kirchnerista son insalvables. El congelamiento de precios va a fracasar, hay una quiebra de todo el esquema privatista en materia energética, se ha vaciado el ferrocarril y hay que remover esto, y la historia nos ha ido dramáticamente dando la razón en todos los puntos, y yo creo que el gobierno ha acumulado un fracaso atrás de otro. Congelamiento de precios, blanqueo de capitales, el cepo cambiario. Un planteo que hizo claramente el Partido Obrero fue que había una fuga de capitales en el país, que estaban desinvirtiendo. Y bueno, terminamos en el cepo cambiario. Se han ido 80.000 millones de dólares en las narices del gobierno kirchnerista.
Yo creo que hicimos un diagnóstico muy claro, siempre defendiendo el interés de los trabajadores. Un salario equivalente a la canasta familiar, los convenios colectivos, terminar con el trabajo en negro, con la tercerización, que nos llevó a una gran lucha en la que finalmente pusimos preso a Pedraza. Creo que logramos justicia, por lo menos en una buena medida. Creo que todo esto nos dio autoridad. Pudimos colocar que la ley YPF Sociedad Anónima no era una nacionalización petrolera, sino un nuevo instrumento para adjudicar áreas a multinacionales, que es lo que se ha hecho con el acuerdo Chevron, con garantías de exportación de un recurso que no tenemos. Creo que nuestro diagnóstico ha sido justo por señalar estas contradicciones y hoy están haciendo crisis. El gobierno ha perdido 6 millones de votos porque ya no puede engañar a nadie, ¿no? Es evidente que están perdiendo los jubilados, están perdiendo los trabajadores y la juventud no tiene un futuro. Ha caído la educación pública, se ha precarizado el futuro laboral. Entonces nosotros estamos planteando una agenda de salida a esta situación absolutamente diferenciada de lo que discute los Massa, las fuerzas tradicionales, lo que discuten en realidad en los cenáculos empresarios, lo que Macri llamó el círculo rojo. Discuten la devaluación monetaria, discuten un tarifazo en los transportes, en los servicios públicos, porque no están previendo remover el régimen de privatizaciones, ¿no? Y discuten una devaluación monetaria porque no imaginan otra cosa. Cada vez que se acumula una crisis, la vivimos en el 89, la vivimos en el 2001 y ahora podemos volver a vivirla, no imaginan otra cosa que desvalorizar el ingreso popular. Usted imagínense, si ya un jubilado con 2.260 pesos, como gana el 75% de los jubilados, no puede llegar a fin de mes, ¿qué va a pasar ante una devaluación que pone al ingreso en pesos absolutamente desvalorizado respecto de los valores reales de la economía? Entonces creo que nuestro mensaje es que esta crisis no la paguemos los trabajadores, un programa de conjunto de salida para que la pague la banca acreedora, que de ninguna manera podemos reabrirle el canje, como se ha discutido en el país, y se lo ha aprobado la oposición al gobierno, reabrirle el canje a los fondos buitres. Seguimos con las mismas prioridades del capital financiero y dejando atrás el trabajador, el jubilado, la salud pública, la educación. Bueno, yo creo que este es el gran debate que hemos colocado, ¿no? Ahora, en el sistema en el que nosotros vivimos, la devaluación es casi un hecho. ¿Usted cree que si el 27 de octubre el gobierno pierde, iría por el mismo camino? Si pierde, el gobierno va a perder, y lo único que está en discusión es si pierde más votos de los que ya perdió. Nadie puede remontar 6 millones de votos entre unas primarias y unas definitivas 2 meses después. Esto no cabe ninguna duda. ¿Y con las medidas que se han aplicado últimamente o usted cree que son parches completamente precarios? El parche del impuesto al salario no es una ley, es un piso que dura de la AFIP, que dura de septiembre a diciembre, después viene la misma incertidumbre, han levantado 20% el mínimo no imponible. Eso no se ha hecho por ley, así que nosotros vamos a insistir en el proyecto de ley que tenemos con Jorge Altamira, que es abolición del impuesto a los salarios. Los salarios no pueden pagar impuestos. Eso tiene que ser para la ganancia empresarial. Y protegemos al monotributista, del cual se olvidaron todos, y son pequeños kiosqueros, o en muchos casos profesionales, o en muchos casos trabajadores del Estado bajo la modalidad fraudulenta de monotributistas. Nosotros hemos puesto un piso de 25.500, a partir del cual pagan directivos gerenciales, empresariales, jueces, legisladores. Creo que las medidas del gobierno no tienen profundidad y el pacto Chevron-YPF yo creo que le puede hacer perder más votos de los que ya perdió, porque ahí hay cláusulas secretas que hablan del que el pasivo ambiental lo va a pagar YPF y el pueblo de la Patagonia no quiere que lo pague nadie al pasivo ambiental, quiere que el petróleo se explote con licencia ambiental. Entonces no, yo creo que el gobierno va a seguir perdiendo votos, le anticipo que el Frente de Izquierda va a seguir ganando votos de la base kirchnerista absolutamente defraudada. Por otra parte, los unidos y organizados, el movimiento Evito, la Cámpora,
que armaron un discurso por izquierda para el kirchnerismo, tienen hoy que estar votando a Scioli. Es la sucesión pactada en el kirchnerismo. Yo creo que nada bueno se puede esperar por acá desde el punto de vista de los trabajadores y de la juventud, y que el Frente de Izquierda va a seguir creciendo de cara a octubre. ¿Cuál es la propuesta que ustedes desde el Frente de Izquierda tienen en concreto para paliar todo este panorama tan sombrío que ustedes plantean? Claro, por ejemplo, la inflación hay que cortarla, y tiene una base en la caída sideral de las reservas y en la emisión monetaria, pero para un gasto que no es productivo. Si usted emite para reconstruir un ferrocarril, si usted emite para represas, para obra pública, eso vuelve al sistema productivo. Ahora, si usted emite para pagar los bonos que hemos pagado serialmente por 173.000 millones de dólares en la década, eso genera inflación. Es una emisión espuria, porque se va, es un resumidero, se va del sistema económico. Si usted emite para pagar subsidios a la corrupción de las privatizadas de los servicios públicos, eso también se va, porque va a manos privadas y tiene otros fines que no son los de la reinversión que está prevista. Si usted emite para el gasto de la corrupción de la patria contratista, de los Lázaro Báez, de las sobrefacturaciones, de los Cristóbal López, de los electroingeniería, y sigue la lista, usted va a tener inflación. Entonces nosotros pensamos que hay que cortar la inflación, hay que hacer un replanteo económico recuperando los recursos estratégicos, el control del comercio exterior, teniendo una banca única donde el ahorro nacional sea para una inversión de industrialización del país, es decir, en una gestión económica de otro carácter. Vamos a tener la posibilidad de gestionar una moneda sin necesidad de una devaluación monetaria. No, yo creo que van por el camino fácil, pero que beneficia siempre a los mismos. A los que más tienen. Totalmente. Este es el gran problema. Usted habló recién del círculo rojo que ha salido a luz en estos días. Son como temas que se instalan y, bueno, es mi modesta opinión, ¿no? Sirven más como elemento distractivo de la realidad que como realidad, pero bueno, es mi presunción. No, mi impresión ha sido un poquito diferente, que ha sido una contribución para ilustrar al pueblo cómo son las cosas, porque después Macri se tuvo que desdecir. Dice, no, pero el círculo rojo son decenas de miles. No, el círculo rojo son los que él dijo la primera vez. Los intereses poderosos de exportadores, la banca, la Unión Industrial, que dijeron tenés que ir con Massa. Y eso fue lo que él explicó en un reportaje. Y que dijo que el 28 de octubre se terminaba la alianza. Claro. Lo cual me parece una falta de respeto tremenda hacia el electorado. Y ¿no? se termina el 28 de octubre la alianza de Narváez Moyano, se terminan todas. Y el UNEN de la capital entre Carrió, Pino Solana, Prat Gay de la banca Morgan, ¿cuánto puede durar? No, la política, en la crisis del peronismo y el radicalismo hemos visto cosas que no se puede creer que uno vea. Esta es la realidad. ¿Y cuánto borocotizado que hay en política? Recordando a aquel médico que después del resultado electoral se pasó de partido, ¿no? Sí. Conocido médico. Se ha borocotizado. El Frente para la Victoria se está pasando en Massa, valga la redundancia, a la lista de Massa, ¿no? Es una vergüenza, una vergüenza. Y yo creo que ese es un capital del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. La coherencia con nosotros mismos. Claro, la pregunta venía a esto. Han habido declaraciones del dirigente piquetero, si lo podemos llamar dirigente, de Lía, que le pone fecha a un hecho que me parece gravísimo, porque uno puede estar o no de acuerdo con la presidenta de la Nación o con este gobierno, pero creo que de ninguna manera podemos perder de vista el tema de la democracia, ¿no? Que tanto nos costó conseguir. Él dice que habría una destitución de la presidenta para el 8 de noviembre, le pone fecha, y que estaría basado en que la acusan de loca, de que está loca, o que
es ladrona. Son los términos de Delía para hablar de esto. Y señala a los del Círculo Rojo, ¿no? ¿Usted cree que esto es posible o esto es preparar un terreno para la autoevacuación del modelo? Lo primero que quiero decir que Delía no es un dirigente piquetero, es una ofensa a un gran movimiento social de la República Argentina, donde los desocupados, las mamás que no podían dar de comer a sus hijos, ganaron la calle para defender lo que les habían quitado, que era hasta la fuente de trabajo. Delía es un puntero que ha pasado por todos los partidos y que abreva en el clientelismo y en el peor asistencialismo con los fondos del Estado. Primera aclaración. Y en el clientelismo según la ocasión. Pues totalmente, primero Frepaso, después cura Farinero, después dualdismo, después el kirchnerismo. No tienen ninguna autoridad moral ni de ningún tipo. Ahora, lo que él dice, el kirchnerismo se está abroquelando en la idea de que resiste un golpe. Es una idea que salió de la presidencia, salió de Olivos, no de Delía, que hay un golpismo ambiente, ¿no? La impresión que da es que el establishment, que es el que puede organizar un golpe económico o político, no está en eso, sino que en que Cristina haga el trabajo sucio del ajuste. Y no quieren voltearla, quieren que llegue al 2015 haciendo los tarifazos, la devaluación, haciendo todo el trabajo sucio del que estamos hablando, y después asumen y dijeron, bueno, dejaron el país de esta manera. Claro, eso porque es lo que ya hay una idea que han instalado que para solucionar los problemas de este gobierno van a hacer falta 3 gobiernos, ¿no? También eso se ha instalado. Claro, porque bueno, periodísticamente se pueden instalar muchas historias. Muchas cosas, son artificios, sí. Son artificios de campaña electoral. Pero yo creo que no pasa por ahí, no hay tal golpismo. En algún momento se discutió si la oposición con sus nuevas mayorías iba a nombrar un presidente de diputado propio. Lo primero que quiere aclarar el Frente de Izquierda, que nosotros vamos a votar a un compañero del bloque, sea Altamira, Pablo López de Salta, Néstor Pitrola, un compañero del bloque, nos votamos a nosotros mismos. Nosotros no vamos a votar presidente ni al kirchnerismo ni a la oposición en función de armar una línea sucesoria presidencial. Pero creo que lo han dejado de lado porque el establishment no quiere que se vaya Cristina ya y asuman en un cuadro de crisis que saben cómo empieza pero no cómo termina. Porque es un país en gran deliberación, profundamente movilizado, y un cuadro de destitución presidencial podría abrir un proceso fuera de control. Yo creo que Massa está planteando una idea de unir a la burocracia sindical alrededor de este plan articulado con la Unión Industrial para contener al movimiento popular y al movimiento obrero en una etapa de ajuste. Creo que están en eso. El kirchnerismo agita esto para contener sus filas, no tiene otra función ni otro alcance. ¿Qué posibilidades tiene el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el panorama? Es muy interesante. Yo creo que si el casi 1 millón de votos no tiene antecedente en la izquierda argentina, el desarrollo en la provincia de Buenos Aires tampoco. Porque hemos pasado en 72 distritos de la provincia que abarcan más del 90% del padrón electoral y se han creado núcleos militantes en cada distrito que realmente tienen un potencial enorme. Vamos a disputar diputado provincial por la 3ª sección electoral con toda seguridad porque hemos quedado a escasos votos, pero aparte concejales en muchos distritos, donde no descarto Mercedes, en absoluto tampoco. Hay que tener en cuenta que hay listas que por el piso proscriptivo de las PASO han quedado afuera, quedamos 6 listas. El voto al Frente de Izquierda, el voto progresista, hoy es al Frente de Izquierda. Y lo que es muy interesante en este punto es la incorporación programática y el papel que ya estamos jugando en la vida real de los distritos. Nosotros hemos tenido una elección pico en Bahía Blanca y en La Plata, de más del 6% a concejal y en el caso de diputado más del 7%. Y son localidades donde estamos jugando un gran papel en todos los problemas
populares de la localidad. El de La Plata marcado por las inundaciones. Hubo 75 muertos, allí se transparentó toda la mentira del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que las obras de fondo, como las obras de recuperación ambiental, las obras hídricas, las obras de cloacas masivas, son las que no se han hecho. Debido repartió mucho dinero a los intendentes amigos para obras cosméticas de impacto electoral, pero no de impacto en las condiciones de vida de la sociedad. Claro, que era lo que se debería haber hecho. Lógico. Y este es un tema muy de fondo. Solo en La Plata son varios miles de millones de obras hídricas que no se han hecho. Ahora el Partido Obrero está trabajando a través de dos organizaciones, el Foro Hídrico y el Sindicato Clasista Citraic de la Construcción en el distrito de Lomas de Zamora, donde es lo mismo que La Plata, con la diferencia que si llueve la tercera parte alguna vez en corto plazo como llovió en La Plata, tenemos una tragedia en Lomas de Zamora, que es el pretendido distrito exitoso del intendente Insaurralde, el Delfín de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Esto es una mentira. Las obras hídricas que faltan en Lomas están calculadas en 3.500 millones de pesos. Y estamos luchando y hemos arrancado compromisos del Estado, pero después tienen que aparecer los fondos y todo lo demás. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? ¿A dónde van esos fondos? Porque aparentemente se dan. Es el mismo caso del gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, cuando no le llegaba en tiempo y forma la coparticipación con la cuestión de los docentes, y decía que no tenía dinero. Yo hacía una simple y escueta cuenta, ¿no? Que lo mío no es precisamente la matemática. ¿Dónde va el dinero del juego? Para nombrar algo de lo que entra en la gobernación de La Plata, ¿no? ¿De dónde va toda esa suma sideral que se recauda por día? Claro, y habría que abrir las cuentas de todos los estados a la luz pública. Tendría que haber un control popular de otra característica, porque eso es muy cierto. Pero igualmente la provincia tiene una deuda pública de 16.000 millones de dólares. Es decir, que el mismo problema de una deuda usuraria que hipotecó al país, que se ha llevado una sangría de recursos que hay con el Estado Nacional, lo tenemos con los estados provinciales, lo tenemos con el Estado de la provincia de Buenos Aires. Incluso Scioli ha estado haciendo algo peligrosísimo, que es una bomba de tiempo. Ha estado suscribiendo deuda en los últimos, en particular en el último año, a partir de esta crisis que usted mencionaba, ha estado suscribiendo bonos linkeados con el dólar. Quiere decir que a medida que se devalúa el dólar, aumentan esos bonos exponencialmente, además de la tasa de interés. Y lo que recauda la provincia lo recauda en pesos. Entonces tenemos otro aspecto explosivo con la finanza de la provincia de Buenos Aires. Y yo creo que estamos pagando en la provincia un esquema nacional absolutamente reaccionario, que vino de los 90 pero se agravó completamente con el kirchnerismo, que es que los recursos van al Estado Nacional. El 68,5% de los recursos van al Estado Nacional. Y las provincias están a cargo de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires, que están vaciados. Tenemos un gran movimiento de médicos, de enfermeros y demás en el Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, que han elaborado una plataforma, pero eso requiere presupuesto público. Lo mismo en la educación, lo mismo en la obra. Entonces yo creo que hay que dar vuelta todo un cuadro político y naturalmente tiene que haber un cambio impositivo. En un ratito seguimos. Ya volvemos. Panadería San Marco. Pruebe nuestra exquisita factura y disfrute de los sándwiches de miga, masas y tortas. De Panadería San Marco los espera en 20, esquina 7. Y recuerde, Panadería San Marco es la mejor panadería de Mercedes. Aquí traemos el más sabroso pan para toda la familia de la mamá. Óptica
Óptica Dañino, 40 años trabajando por su salud visual. Le ofrecemos las más afamadas marcas nacionales e internacionales de anteojos de sol con filtro UV, lentes de contacto adaptados para la necesidad de cada paciente y laboratorio óptico computarizado que le permite llevar sus anteojos en el momento. Óptica Dañino, atendida por sus propios dueños. Diseñando indumentaria, accesorios, carteras. Una propuesta con personalidad y estilo, colores y texturas que combinan cortes modernos y clásicos. Venta exclusiva en Mercedes de la firma Vanessa Lamura. Visita nuestro local de calle 26, número 241, entre 9 y 11. Teléfono 15 53 23 18. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Diseñando comodidad, elegancia y originalidad. Fausto, un lugar de encuentro. Te ofrecemos servicio de cafetería, venta de café en grano o molido, bombonería, desayunos artesanales y mucho más. Visítanos en calle 25, número 320, entre 14 y 16. Delivery al 60 24 38. Te esperamos en Fausto. El sabor hace la diferencia. En Grido te ofrecemos los helados más ricos. Variedad en postres, tortas y bombones helados. Disfrutemos juntos. I give her all my love. IP Next Telecomunicaciones. 10 años prestando un servicio de calidad. Nuestra empresa cuenta con una red propia de 1500 kilómetros, de 1,5 giga, y posee conexiones dedicadas, enlaces punto a punto, servicio internet y telefonía para comercios y empresas. Consultas al 011 53 68 4000. IP Next, la nueva comunicación, donde nadie llega. Cumelén, Centro de Actividades Acuáticas. Natación para todas las edades. Bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Descuentos a jubilados. Nuestro centro cuenta con personal altamente especializado en aquagym, rehabilitación, embarazadas y bebés. Clases individuales y grupales en un clima cálido y seguro. Cumelén, calle 28, número 1124, entre 45 y 47. Teléfono 02324 15 474 738 o 15 645 092. AEFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Delegación Mercedes. Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de Mercedes. Calle 23, número 698,
Teléfono 429-101. Zoom Multiespacio te propone adaptar el espacio a tu necesidad. Bautismos, comuniones, desayunos de trabajo, muestras de arte, eventos privados y más. Todo en un ambiente especial. Zoom Multiespacio, calle 31, número 458, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 421 834 o 02324 1558 942. Zoom Multiespacio, un lugar distinto en Mercedes. En este bloque nos acompaña también el primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda, Pablo de Marco. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, por favor, a vos por invitarnos. Bueno. Néstor, ¿cuántos años hace que usted está en política? ¿Y cómo empieza esta vocación por la política? Uy, son muchos. No importa. Me delato. Son más de 40, porque yo para que conozcan también la otra parte. En mi juventud, en los años del Cordobazo. Años de gran deliberación y de gran despertar político en la juventud. Y de gran influencia de las ideas de izquierda. Así que ya empecé mi militancia socialista en aquellos años, ¿no? Claro. Primero como estudiante, después fui delegado general del Banco de Galicia de Córdoba hasta el golpe militar. Y luego me tuve que ir por la represión del tercer cuerpo de ejército y me radiqué en Buenos Aires y empezó mi vida como gráfico. Y bueno, en el 84 fui secretario adjunto del sindicato gráfico, siempre construyendo el Partido Obrero y bueno, hasta el día de hoy. Porque digamos que Néstor es cordobés, ¿no es cierto? Soy cordobés de pura cepa y bueno, siempre extrañando mi provincia. Claro, una provincia que siempre ha sido combativa, Córdoba, ¿eh? Sí, siempre ha tenido un gran impacto intelectual y una gran repercusión siempre en la vida del país. A lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. Bueno, no en vano, allí estaba la primera universidad, ¿no? Exactamente. Que tiene mucho que ver eso. Exactamente, claro. Bueno, y tenemos acá un joven, ¿eh? Que sigue los pasos, un brillante joven, profesor de historia. Así es. Bueno, ¿y a vos, Pablo, qué te llevó a estar en la política? Cuando le preguntabas a Néstor, yo recordaba que la primera acción política yo la realicé justo cuando Néstor estaba dirigiendo la lucha de la gráfica Atlántida, allá por el año 97, que fue un año de muchas luchas populares, esas grandes movilizaciones en el sur del país y en el norte. Fue un año bisagra, clave para la lucha del movimiento obrero, y yo me incorporo con un grupo de compañeros que nos acercamos al Partido Obrero. Así que también hace, no tanto como Néstor, pero 16 años. Ya son 16 porque años. Porque eso fue en 1997. Exactamente. Pero sí, bueno, sí. sos muy joven. Así. Sí, sí. Yo creo que una de las claves de lo que ha movido acá en Mercedes al Partido Obrero ha sido su lucha incondicional e inclaudicable frente a muchas familias que no tienen su vivienda, y a estar también siempre, lo hablábamos con Pablo hace unos días, frente a la lucha de los trabajadores, ¿no? En reivindicaciones. ¿En qué medida gravita eso a lo largo del país en el partido de ustedes? Mucho. Por ejemplo, está toda la cuestión de la lucha por la recuperación de los sindicatos en manos de una burocracia sindical empresarial asociada al Estado, corrompida, que apela a los barra bravas y patotas. Entonces, ese es un gran aspecto que nos sigue dando todos los días una gran proyección, porque hoy estamos disputando para reorganizar el movimiento obrero sobre otras bases. Lo mismo en el movimiento estudiantil de la juventud, y las luchas vecinales también nos tienen siempre como animadores. Ahora, lo interesante
es que hemos llevado a una plataforma política los problemas. Por ejemplo, la cuestión del reordenamiento urbano, para terminar con esta idea que ha sido central en la provincia, que es priorizar la especulación inmobiliaria, la vivienda de lujo, los countries, las torres, el metro cubierto que se va para arriba, y tenemos cada vez más asentamientos. Entonces estamos planteando una política de relevamiento del suelo urbano ocioso y de intervención del Estado para que la gente no tenga que andar ocupando tierras. Es una vergüenza. Y esto lo ha dejado fuertemente la administración de Scioli y de los intendentes ligados al poder. Y esto no cambia ni en el caso de Massa ni en el caso de Insaurralde, ¿no? Al contrario, esos son distritos de gran desigualdad social. Se ha instalado en la sociedad, no sé si los políticos o a nivel de los medios, el tema de que estas elecciones tienen características especiales, no una simple renovación como otras veces eran elecciones más tranquilas, digamos. Parecería que que en esta se están jugando cosas muy importantes. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, completamente. Pero y eso está en la percepción popular y naturalmente la toma el periodismo, inevitablemente. Se está discutiendo a dónde va el país. Y nosotros somos los primeros que consideramos que estas parlamentarias van a ser tan importantes, al punto que el Partido Obrero realizó su congreso y demás en el 2012, y ya en octubre le propusimos a la fuerza del Frente de Izquierda salir con un planteo político de cara a las elecciones 2013, que naturalmente el debate político iba a pasar por las elecciones, a dónde va el país, el rumbo, y el Partido Obrero empezó su campaña en el mes de enero, planteando todos los problemas que hoy de algún modo están estallando, están haciendo crisis, el blanqueo, el cepo, los congelamientos de precios fracasados, la crisis de deuda, todos los temas, la inflación, paritarias que no conforman porque son en cuota, porque tienen topes, miles de problemas, el estancamiento económico que trajo el cepo cambiario. Yo creo que es una elección que no va a cambiar el gobierno, porque es parlamentaria, pero alrededor del Parlamento se discute el rumbo general del país. Eso es lo notorio que tiene. Yo creo que lo que más le pegó a la gente fue la inflación, porque no sé si todo el mundo está tan empapado de algunos problemas que por ahí los manejamos más ustedes y nosotros, pero creo que lo que más le pega a la gente es que, sobre todo a la ama de casa, ¿no? Que va al mercado o al súper con 100 pesos y que no trae mucho o sí, nada. Es como el enfermo que lo voltea es la fiebre. La inflación es la fiebre de una economía enferma. Exacto. ¿No? Y eso ha golpeado muchísimo, por supuesto. Y es una variedad de ajuste diario. Sí. La inflación es un ajuste. Es decir, que también acá hay que ver un ángulo muy importante del problema, que es que Cristina está haciendo el ajuste que le reclaman los otros, y lo está haciendo con la modalidad nacional y popular, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ellos justifican que la inflación es por la puja redistributiva, no tiene nada que ver, es una misión espuria, es una variedad de ajuste, porque el jubilado, cuando le llega la actualización, ya la perdió entera con la inflación, y los salarios llegamos de atrás siempre a la inflación. Esta es la realidad, es una brutal exacción. La inflación es un impuesto, porque alguien está pagando un aumento de precios todos los días que va a parar a algún lado de la economía. Entonces es un impuesto, es el más brutal porque no hay forma, no hay evasión, lo paga hasta el desocupado, hasta el que menos tiene. La inflación es dramática y realmente se ha hecho sistemática y está llegando al 30% en este momento. Y naturalmente el gobierno aumentó el ritmo devaluatorio, ya con un dólar a 5.71 estamos en una devaluación anual del 16 hasta acá y un ritmo anual del 30 de inflación. Eso es combustible de devaluación, eso es combustible para la inflación. Claro. Entonces estamos en un problema realmente muy importante por ahí,
y el problema, ahora, los políticos dicen, yo quiero hablar de inflación porque el gobierno no habla. Bueno, hablamos todo, habla la señora, todo el mundo hablamos de inflación. El tema es cómo la ya peleamos. sabemos que el INDEC es una mentira, nosotros planteamos que vuelvan los trabajadores echados, los técnicos, autonomía del INDEC, que volvamos a tener un INDEC donde podamos ¿Era saber... creíble antes el INDEC? Por supuesto. Antes... Ojo, yo tengo amplia experiencia sindical y yo recuerdo que en las asambleas mis compañeros decían, yo no le creo al costo de vida del INDEC. Es decir, lógico, porque toma cosas que no son de consumo más permanente, y el IPC, que es el costo de vida, los trabajadores siempre lo han mirado con desconfianza, pero lo que tenemos ahora es una estafa total. Es impresentable. Claro, es impresentable. Entonces, pero no pasa solo por ahí, porque corrigiendo el INDEC, ni hablando de inflación vamos a corregir la inflación. Claro. Nosotros decimos un método de corregir la inflación, ¿no? Que es lo que yo expliqué antes. Entonces, bueno, ahí está un tema. Además de que los salarios al momento tienen que estar acorde al costo de vida. Y la jubilación lo mismo. No, si no, esto no tiene... Siempre estamos atrasados. Claro, estamos siempre en la misma. Pablo, acá en Mercedes se dio finalmente lo que decía un antiguo periodista muy avesado, que es Américo Altavista, el papá de Walter, cuando vino a una de las primeras entrevistas que hicimos, que él avisoraba que en Mercedes iba a haber una polarización muy fuerte de los dos peronismos, por llamarlos de alguna manera. La polarización se dio, efectivamente, pero bueno, también otros partidos llegaron al piso holgadamente. ¿Por qué crees vos que no es buena la polarización dentro de un consejo deliberante? Yo quiero indicarte un dato. En primer lugar, que las dos fuerzas que salen en primero y en segundo término han perdido votos. De manera que la fuerza política del masismo a nivel local, digamos, la fuerza de Selva y la fuerza de Gustarros, han sacado menos votos que en las elecciones del 2011. De manera que es una polarización, pero con fuerzas en descenso. Y si medimos incluso el Frente Progresista Cívico y Social, incluso también ha perdido 5 o 6 puntos. Y no es menor que han habido 2.000 votos en blanco que pueden ser indecisos, que a las PASO no les dieron importancia y que a lo mejor a último momento van a cambiar de idea, ¿no? Así es, y encuentra el Frente de Izquierda como una fuerza en ascenso. El Partido Obrero de Mercedes hizo una de sus mejores elecciones de la historia del Partido Obrero de la ciudad, incluso empardándole al candidato de Narváez, que entendemos que de Narváez va a sacar incluso menos votos de lo que sacó en octubre, porque dijo últimamente que es una fuerza que de los jubilados que dijo que ya es una ley hace 400 años. Es una fuerza que se va disgregando. En cambio, el Frente de Izquierda suma compañeros, se ha instalado, se ha colocado como una fuerza política de alternativa, como una alternativa política frente al desajuste y al desastre económico. De manera que nosotros vemos muy importante que en octubre pueda ir el voto de los trabajadores, de los compañeros que incluso todavía tienen alguna ilusión en el kirchnerismo, que pueda venir con el Frente de Izquierda, porque el dato, creo que el dato y la novedad sería que puede ingresar un concejal con estas características al Consejo Deliberante, porque todas las demás fuerzas ya o están en el Consejo Deliberante o han estado, desde el vecinalismo, pasando por las diferentes fracciones del peronismo, incluso la Unión Cívica Radical, y siempre han terminado siendo un furgón de cola de las políticas oficiales. Por ejemplo, con la cuestión del presupuesto. El único partido que en Mercedes planteó la necesidad de redefinir el presupuesto en función de ponerlo al servicio de los trabajadores y de los vecinos de Mercedes fue el Partido Obrero. El único partido que planteó la necesidad de frenar los despidos, de que Mercedes sea una ciudad sin despidos, porque veíamos hace ya unos años que venía una ola de despidos en Magromer, en EFEM, bueno, ahora en Carabel, Borroni, fue el Partido Obrero. Queremos que ingrese en el Consejo Deliberante una fuerza política que defienda estos intereses. Y ahí creo que tenemos una gran posibilidad de romper esta polarización. De manera que el esfuerzo que vamos a poner de acá a octubre es para duplicar los votos. Queremos que Petrol esté en la Cámara de Diputados junto a un bloque
Queremos que aparezca la idea de que un bloque de izquierda puede intervenir para ir definiendo políticas en función de los intereses de los trabajadores, y duplicando los votos ingresaría un concejal del Frente de Izquierda. Así que hemos lanzado la campaña de cada compañero que votó al Frente de Izquierda, bueno, que gane un voto más. Que lo duplique. Claro. Bueno, yo creo que también para un sector, cuando ustedes pidieron un par de veces la banca participativa en el Consejo Deliberante con el tema de las tierras, también fue como una vidriera eso, ¿no? Porque ustedes no fueron a pedir o a peticionar, sino que fueron con un plan, con un proyecto, que de hecho hay fuerzas que lo tomaron, ¿no? Sí, para verlo, porque estaba muy organizado. Sí, o cuando presentamos la cuestión de la guardia traumatológica, o cuando presentamos... Que al final se hizo. Claro, que nosotros indicamos la necesidad de organizar el hospital y denunciamos la precariedad en el presupuesto del hospital, que es lo que seguimos indicando. Pero quiero dar un dato, porque acá hubo fuerzas políticas que en las elecciones se presentaban como ONGs que ayudaban de manera presupuestaria al hospital, ¿no? Recordemos el Frente para la Victoria haciendo una cena para juntar plata para el hospital. Son los que votaron el presupuesto a la baja en la provincia de Buenos Aires. Digamos, los kirchneristas junto con los sciolinistas, los ahora masistas y los radicales votaron este presupuesto en la provincia de Buenos Aires, que es a la baja en salud, en educación. Entonces, el Frente de Izquierda viene con otra óptica, viene con otra idea, la necesidad de poner los recursos al servicio de los trabajadores y del pueblo de Mercedes y de toda la provincia de Buenos Aires. La gente nos decía, che, ¿cuántos concejales tienen ahora? Porque incluso hemos instalado la idea de que parece que tenemos concejales. Porque metemos proyectos, intervenimos en el Consejo Deliberante, marcamos siempre una solución frente a cada problema, ¿no es cierto? Claro, porque es lo que decía recién Néstor, ¿no? No vale de nada dar todo el planteo del problema. El problema lo conocemos y el planteo está. El tema es poner el planteo y decir, bueno, ¿cuál es la alternativa que yo propongo? Porque si no propongo una alternativa, de nada vale. Nos quedamos en el enunciado del problema, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿en qué vos tenés experiencia en la política? Porque bueno, desde el Cordobazo aquí ha corrido mucha agua bajo los puentes. ¿En qué cambió la política actual respecto de aquella un poco más romántica del Cordobazo? Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con la crisis capitalista mundial, ¿no? Se han agotado los partidos que en general gobernaron en todos los países después de la Segunda Guerra Mundial. Y es el caso de la Argentina. El problema de la superación del peronismo está planteado ahora de una manera muy diferente de la que estaba planteado a fines de los 60, los 70, con el exilio de Perón. Era una reivindicación popular que incluso defendimos los socialistas y la izquierda, el derecho a la vuelta de Perón. Otra cosa es qué vino a hacer Perón a su vuelta, ¿no? Que terminó en un gobierno de características muy reaccionarias, muy negativas, con Isabel, con López Rega, que fue el prolegómeno de la dictadura militar. Entonces ha cambiado mucho aquel sistema de partidos posterior a la Segunda Guerra. Yo creo que está agotado en el mundo, y la crisis capitalista mundial está poniendo en un plano de giro histórico a todos los países, con diferencias de ritmos. No es algo mecánico, pero uno ve en Europa, Italia, España, Grecia, bueno, Portugal, Irlanda, tantos países que además de una crisis económica se está produciendo un enorme giro político. El Partido Obrero interpreta que en América Latina tenemos el mismo cuadro y que estamos llegando a un ciclo de agotamiento de gobiernos que causaron alguna expectativa. Los gobiernos de centroizquierda tipo Lula, tipo Mujica, o los gobiernos nacionalistas, la onda de Chávez, Cristina Kirchner, Evo Morales, es como que están agotando una experiencia. ¿Y a dónde vamos? Los pueblos de América Latina no quieren la derecha. Esto es notable, no hacen pie. Y uno ve que acá Macri no hace pie fuera de la General Paz. Excepto Chile, ¿no? Que después de Bachelet volvió a Piñera. Pero creo que Bachelet pero se vuelve muy rápido. Bueno, pero en Chile la juventud ha salido
fuertemente a luchar contra todo el esquema privatista en la educación. Es un gobierno hundido el de Piñera. Claro, pero tienen una ventaja los chilenos respecto a nosotros, no se eternizan en el poder, entonces se dan la alternancia, ¿no? Porque creo que Bachelet vuelve. Sí, seguramente va a volver Bachelet, bueno, pero también volverá, vamos a ver cómo vuelve, porque la concertación chilena prolongó muchos aspectos de la herencia pinochetista en Chile. Y es un país con mucha desigualdad, con mucha privatización en la educación, con gran opresión de los pueblos originarios. Acá se festeja mucho el modelo chileno porque festejan las multinacionales. Esta es la realidad de la milanesa. Entonces yo creo que la derecha no hace pie y están planteados grandes giros. Así entendemos nosotros las grandes perspectivas del Partido Obrero y de la izquierda, en la Argentina y en América Latina. Pablo, ¿cómo ves el 27 de octubre? Con buenas expectativas. Entendemos que, como te decía antes, el Frente de Izquierda es una fuerza en ascenso, ha pasado su primera prueba en agosto y muy bien, demostrando un crecimiento con respecto al 2011. Así que trabajando mucho, debatiendo con nuestro periódico en mano, que es una herramienta fundamental para explicar estos procesos y estos fenómenos económicos que Néstor está explicando, y nos vemos con un bloque de diputados en la provincia de Buenos Aires, y entendemos que va a ser un motor importantísimo para el desarrollo de las luchas que se están desenvolviendo. Sería un gran espaldarazo para los trabajadores de todo el país que ingrese un bloque de diputados, porque no solamente es la provincia de Buenos Aires, te le decía Néstor el bloque anterior, venimos muy bien en Salta, en Córdoba, en Mendoza. A mí me llamó la atención porque viví muchos años en Mendoza. Me llamó poderosísimamente la atención que la segunda fuerza fueran ustedes, ¿no? Porque tercera, pero que no es menor. La segunda de oposición, correcto. Claro. La segunda de oposición, y que los demócratas, que a ultranza han sido el partido que ha gobernado Mendoza desde que uno tiene noticias, ¿no? Porque Mendoza es un pueblo muy tradicional. Entonces allí esa elección, mi hija que vive allí me decía, mamá, pero la gente de izquierda, fíjate cómo estuvo. Y yo decía, pero parecía increíble, ¿no? Porque eso, pero bueno, tiene mucho que ver con esto que dice Néstor, ¿no? Hay una juventud universitaria, hay una juventud que piensa, hay una juventud muy crítica respecto a algunos modelos que evidentemente un poco se están agotando. Néstor, para finalizar, primero agradecerte mucho que hayas podido venir. Espero que Mercedes te haya tratado como vos te lo mereces. Bueno, y ahí tenés la cámara para cerrar. Bueno, yo le digo a todos los mercedinos, como a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires, tenemos el 27 de octubre un arma poderosa. Un arma poderosa que es el voto, y el Frente de Izquierda convoca a votar para que la actual crisis no la paguemos los trabajadores, las grandes mayorías populares, la juventud, el que lucha todos los días para mantener una familia. Y en segundo lugar, es la posibilidad de poner a prueba un bloque parlamentario de la izquierda que va a ser con toda seguridad un gran protagonista en esa lucha de ideas, de planteos, y para definir el rumbo a la Argentina que viene en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias, Néstor. Y mucha suerte, como les digo siempre a todos, porque pasan todos por acá, mucha suerte para el 27. Suerte y votos. Suerte, bueno, obviamente. Nosotros enseguida volvemos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana para compartir otro programa camino al 27 de octubre. Porque no se olvide que, como siempre, usted y nada más que usted es quien decide. Buenas noches, muchas gracias.